supuesto que me trae los mejores recuerdos de lo que fue un proceso de mucha lucha y entrega de todo el pueblo argentino para recuperar la posibilidad de una instancia de expresarse, de expresar la soberanía popular y salir de la más negra y oscura dictadura que haya vivido la historia contemporánea argentina. En lo personal, por supuesto que yo militaba en lo que era la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, que tuvo un papel muy importante de acompañamiento al liderazgo de Raúl Alfonsín, y que en ese último tramo de la campaña nos tocó recorrer intensamente todo el territorio y participar de esas reuniones y manifestaciones multitudinarias que avisoraban ya lo que iba a ser llamado luego la primavera alfonsinista, ¿no? La restauración democrática, la salida del autoritarismo, un proceso de transición extremadamente complejo, con muchísimas cosas fundacionales y que lo han convertido a Alfonsín en un estadista mirado en el tiempo. El juicio a las juntas militares, por ejemplo, el Tratado de Paz y Amistad con Chile, en cuestiones civiles la patria potestad compartida, el divorcio vincular, en internacional la creación del Mercosur, tantas cosas que le dan un lugar grande en la historia argentina. Federico, el día de ayer, quienes de algún modo se arrogan, creo, el liderazgo político de la alianza que contiene a la Unión Cívica Radical desde hace poco más de 8 años, Cambiemos, Juntos por el Cambio, decidieron intempestivamente apoyar en la instancia que quedó librada luego de las elecciones del último domingo en un eventual balotaje, la fórmula encabezada por un detractor a ultranza de algunos de los principios radicales de la Unión Cívica Radical como partido y fundamentalmente de algunas de sus principales figuras. Hipólito Yrigoyen, que ha sido duramente atacado por Javier Milei, y también Raúl Alfonsín. ¿Cómo se vive ese proceso? Lo he dicho en otros lados, ¿no? Yo lo veo como un mérito del radicalismo, que a nosotros Milei nos ataca, nos halaga, porque nos ataca por nuestras virtudes. Y además, por supuesto, él manifiesta una enorme, una supina ignorancia. Decir que Irigoyen, por ejemplo, fue un populista. Vale la pena recordar que Irigoyen encabezó varios levantamientos populares, revoluciones que costaron muchos sacrificios, sangre, para lograr justamente la conquista del sufragio universal, que finalmente se consagró con la ley Sáenz Peña, pero después de muchas revoluciones, para que se lograra esta conquista, que fue un primer paso que luego se perfeccionó con el voto femenino. Pero fue el primer gobierno elegido democráticamente para luchar contra el fraude que defendía intereses oligárquicos de privilegio. Así que es un grave de la historia de Hipólito Yrigoyen, y decir que es el primer populista, lo único que desnuda, además de ignorancia, es un pensamiento muy conservador que añora justamente los gobiernos oligárquicos. Y con respecto a Alfonsín, nos pasa la factura por lo que acabo de decir, porque Alfonsín tuvo la decisión política de llevar adelante el juicio de las juntas militares, derogar la ley de autoamnistía, crear por decreto la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas. Y ahí hay todo un componente revanchista, vengativo, que utiliza los mismos argumentos que son negacionistas de lo ocurrido. Por ejemplo, cuando dicen que existió una guerra sucia donde se cometieron excesos. Exactamente lo mismo que ya fue juzgado en 1985 y condenado. Por lo tanto, insisto, además de ignorante, me parece que expresa una suerte de intento de revisionismo revanchista con respecto a los enormes méritos hechos por el gobierno de Alfonsín y por la historia del radicalismo. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Celina, Harry lo saluda, buen día. Preguntarle por no un hombre con trayectoria en la política, de la militancia, además de la defensa de los valores, y también entiendo que de la política como una herramienta de transformación del Estado y el valor, digo,
¿Cuánto daño le puede hacer o considera usted que le hacen figuras como la de Javier Milei, que de alguna manera incluso se manifiesta con la motosierra, con el recorte, con la eliminación de absolutamente todo, con ese modo violento que tiene a la hora de referirse, y en un contexto en el que la sociedad está buscando alguna respuesta para generar calidad de vida, bienestar, ¿cuál es su mirada con respecto a eso? Bueno, es una pregunta yo creo que lo que ocurrió ayer, en definitiva, es la máxima expresión del contubernio, de lo que tantas veces se critica como la casta, y eso es la peor casta, ¿no? Es un negocio puro a los efectos de intentar preservar situaciones de privilegios. Observemos un poquito, miremos. Los gestos ya habían empezado hace mucho tiempo, los guiños, los gestos, todo tipo de manifestación por parte de Macri, que en realidad es el verdadero autor de este tema, que de acercamiento a Milei, hace una entrevista muy importante desde el punto de vista de lo que revelaba con el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Él dijo que si tuviera una nueva ocasión haría lo mismo, pero más rápido. Eso era una proyección metafórica de la motosierra que usted decía. Encontró un emergente en Milei y en la expresión de sus ideas, que además responde a una suerte de internacional que se ha dado de un pensamiento muy conservador extremo, con relación, por ejemplo, con Abascal, Vox en España, con Meloni en Italia, con Donald Trump en los Estados Unidos y con Bolsonaro en Brasil. Por lo tanto, sí, es una expresión conservadora, extrema, peligrosa, pero que no es un fenómeno solamente local, es un fenómeno de tipo global, que no tiene nada de nuevo desde el punto de vista de las ideas económicas, porque detrás de esto está el grupo SEMA, que casi son los mismos nombres y apellidos de lo que fue en la época de Menem, es decir, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, sí, Ocampos. Claro. En vez de la trampa de la convertibilidad que nos costó tantísimo salir, ahora quieren hacer dolarización, que es una vuelta de tuerca más todavía, sobre un esquema como el que fue la convertibilidad, con el triste final que tuvo. Por lo tanto, no es nada nuevo, es una expresión de una extrema derecha recalcitrante, fuertemente autoritaria y negadora de derechos, sin duda alguna. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Eduardo Espínola es mi nombre. ¿Qué evaluación hace del comunicado que hizo la UCR ayer, que además se convalidó, digamos, en la conferencia de prensa que dieron Gerardo Morales y Martín Lustó? Bueno, la evaluación hay que entenderlo como el comunicado como una síntesis de una situación heterogénea, con gobiernos locales y sobre todo provinciales, con diferentes realidades. Entonces esa es la síntesis posible, pero más interesante que el comunicado en sí mismo son las expresiones de quienes expusieron ayer el contenido de ese comunicado. Morales y Lustó. Claro, que claramente dijeron, bueno, Milei es un fascista, dijeron también, nunca votaría por Milei, es un peligro, es un riesgo para el país, etcétera. Por lo tanto, si bien se habla de una suerte de ni con uno ni con otro, hay una indicación, claro, y una orientación muy ostensible, ¿no? ¿Qué piensa usted, Federico, de la idea esbozada en varias oportunidades por Sergio Massa, de la necesidad de un gobierno de unidad nacional que permita superar esa instancia en la que la Argentina está detenida hace mucho tiempo, que es una suerte de grieta ahí con pares dicotómicos muy enfrentados? Bueno, por supuesto que es una idea que para nosotros es cara, en cuanto a que siempre fue una manifestación y una propuesta de Raúl Alfonsín, que además en su gobierno la llevó a la práctica. Lo que sí creo que ahora, en este momento, en una coyuntura electoral, es muy difícil, y además deberá conocerse el resultado final, es decir, luego de que esté consagrado el nuevo presidente,
y en caso de ser él, ahí sí la posibilidad existirá de que a eso se le dé contenido, porque hay que ver cuáles son los contenidos, cuáles son las propuestas. Hasta ahora ha sido una cuestión extremadamente genérica, casi una expresión de deseos, no ha sido de mucho contenido, salvo decir que defendemos la educación pública, pero hay muchísimas cosas, y los instrumentos como esto se debería llevar adelante. Nosotros hemos propuesto por caso instrumentos que podrían ayudar a una convergencia que implique tener políticas de Estado que trasciendan en el tiempo. En su momento propusimos la creación por ley de un Consejo Económico Social, que en su momento el propio Fernández lo dijo en la Asamblea Legislativa que lo iba a hacer de ese modo, una semana antes de la pandemia, y después terminó haciéndolo por decreto y mal, poniendo Vélez adelante, invalidando ese instrumento. Por tanto, hay que volver a esas ideas, como también para mí es importantísimo replantear un congreso pedagógico que ponga en valor nuevamente la educación en todos sus aspectos. Y bueno, hay muchas iniciativas políticas de Estado que podrían ser conversadas para una posibilidad de este tipo. Pero insisto, esto todavía falta y estamos todavía en una coyuntura electoral. Más allá de la coyuntura electoral, el resultado del domingo, incluso se lo pregunto, ¿cuán determinante fue la conferencia de Bullrich en el día de ayer o cuán determinante fue el resultado de 2 días antes para el final de Juntos por el Cambio? Como dije antes, para mí esto ya se venía gestando, sobre todo el tema de Macri. Lo que no se sabía era si esta pulseada la arrastraba Bullrich o no, teniendo en cuenta que ella misma le había reprochado de manera pública que no tuviera una actitud más decidida en apoyo a su candidatura, lo que le disminuía chance. Pero finalmente terminó así, en lo que es un burdo contubernio, como no lo puedo calificar de otra manera. Y para nosotros, en definitiva, no está mal que comience a darse una polarización más correcta entre quienes no creemos nunca en fomentar y profundizar el discurso del odio, de la descalificación, de lo que se llama la grieta, sino al contrario, entender que la democracia es diálogo, búsqueda de consensos, de denominadores comunes, la posibilidad de que se conviertan en políticas de Estado. Y por lo tanto nos parece que comienza un proceso diferente, una mejor polarización en la sociedad argentina. Lo último, el próximo 10 de diciembre, de acuerdo a lo que suceda el próximo 19, el próximo 10 de diciembre, a 40 años del retorno democrático, ¿la Argentina puede haber elegido un presidente que la ponga en riesgo? Perdón, no escuché. La Argentina, digo, el próximo 10 de diciembre, ¿puede haber elegido un presidente que asumirá ese día que la ponga en riesgo, que ponga en riesgo los 40 años de democracia, que ponga en riesgo esa conquista? Sí, bueno, mi opinión es pública y abierta. Yo creo que Javier Milei expresa un riesgo para la democracia, claramente. Gracias, Federico. Muchísimas gracias por haber atendido Radio Universidad de La Plata. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo enorme. Ahí estaba Federico Freddy Storani, uno de los dirigentes radicales de mayor experiencia, de muchísima responsabilidad a lo largo de los años, sin lugar a dudas, uno de los constructores dentro del equipo de Raúl Alfonsín, en el caso de Freddy, de los más jóvenes, además, de la democracia que, como bien decía en su última respuesta, de ganar Javier Milei, se pone en riesgo, ¿no? Algo que en este programa venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Ponen en juego, Javier Milei ha puesto en juego los valores sobre los cuales está fundado el pacto democrático que la Argentina retomó en el año 1983, que no son exactamente iguales a los valores democráticos con el que la Argentina retornaba el 25 de mayo de 1973 a la democracia, o con la que la Argentina retornaba
en el año 1958 o en el año 1963. Difieren fundamentalmente en primer lugar, la posibilidad de que todos y cada uno de los espacios, de los espectros, diferentes espectros políticos de la Argentina, pudiesen competir en elecciones libres. Eso no pasaba en 1958. Eso no pasó en 1963. A medias pasaba en 1973. El general Juan Domingo Perón, en vida, estaba proscripto, no podía ser electo, no pudo ser candidato en las elecciones del 73. Pero además, ese pacto democrático, además de la amplitud, de la pluralidad de ideas y partidos, ese pacto democrático contenía la condena a la criminalidad del Estado. Al Estado, en el monopolio y el uso de la fuerza pública, haberse convertido en un verdugo azotador de su pueblo. Y eso pone en jaque Javier Milei. Y lo pone en jaque argumentando nada más y nada menos al decir que el Estado no era un criminal, que había criminales que en el marco del Estado cometían excesos. Digo, es brutal eso. Sí, de hecho toma una cifra. Eso es brutal. Dada más por la dictadura. Más allá de la cifra, eso es brutal. Porque es la tesis argumental del discurso defensor de los genocidas. Sí. No, esto no fue un plan sistemático. Había algunos a los que se les fue la mano. No, viejo. Loquitos sueltos, ¿te suena? Claro. No, viejo, no fue así. No fue así. Convirtieron todos y cada uno de los destacamentos militares y comisarías de la República Argentina en un eventual centro clandestino de detención con sala de tortura incluida. Sí. Una mazmorra. Eso es un plan sistemático. Ahondó tanto el plan sistemático que se robaron casi 500 pibes. Ahondó tanto el plan sistemático que una mujer que era capturada embarazada, cursando el 5º o 6º mes, era sostenida con vida hasta que pariese, para robarse al pibe. Digo, hasta ahí llega la sistematicidad de la criminalidad del Estado en el marco de la dictadura. Y hay uno de los candidatos que niega eso, en lo que está fundado el Pacto Democrático, que desde 1983 a la fecha continúa vigente. Y mirá que hubo avatares, y continúa vigente en nuestra historia. Ese es el riesgo que se cierne sobre la Argentina. Digo, es muy fácil, perdón que me pongo serio con esto, es muy fácil, y hasta tal vez en algún punto es adecuado, una mirada mordaz, sardónica, a veces hasta risueña, sobre algunos de los disparates a lo que nos están acostumbrando estos tipos, payasos. Sí. Digo, a publicar un acuerdo político con una caricatura de un leoncito abrazando un pato. Digo, es facilísimo, pero detrás de eso hay algo muy, 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 muy pesado, muy siniestro, muy oscuro, muy peligroso. Sí. Muy, muy, muy peligroso. Entonces, guarda que aquello de yo vengo a ponerle el ataúd, los clavos al ataúd a una parte sustancial de la política argentina, te puede gustar más, menos, guarda que en eso no hay solamente metáfora. Guarda que en eso puede no solamente haber metáfora. Han pasado 44 minutos de las 10 de la mañana, esto es No Corras, y hasta la 1 de la tarde los vamos a estar acompañando. Esta garganta rota, mis compañeros y yo. Universidad 107.5. Señal de realidad aumentada. Llega Acru a La Plata, el referente más importante del hip hop argentino, el 26 de octubre en el Teatro Ópera, con su gira El Don. Conseguí tus entradas a través de leipa.com.ar y boletería del teatro. Produce Gonna Go. Florencia Ruiz presenta Calandria en La Plata. Luego de su gira por Japón, llega a la ciudad una de las mejores cantantes y guitarristas del momento. El sábado 4 de noviembre, Florencia Ruiz, en La Plata. Artista invitado, Lucas Finocchi.